Bienvenidos amigos a su programa Salud y mucho más. Un programa de opinión e información sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En el episodio de hoy quiero reseñar, como todos los años, el resultado del Premio Nobel de Fisiología y Medicina del 2023. Este año fue otorgado a la bioquímica húngara doctora Katalin Karikó y al inmunólogo americano doctor Drew Weissman por sus descubrimientos sobre las modificaciones que hay que hacerle a las bases de nucleótidos y que han permitido el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero, las cuales, como ustedes saben, fueron tan esenciales para el control del COVID-19. Los descubrimientos de estos dos médicos fueron críticos para desarrollar estas vacunas de ARN, las cuales fueron tan eficaces en el COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios del 2020. Los hallazgos innovadores han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el ARN mensajero interactúa con el sistema inmune. Pero antes de seguir, quiero aprovechar para mencionar cómo se hacían las vacunas antes de la pandemia. La vacunación es un estímulo a la formación de una respuesta inmune para un patógeno en particular. Esta proporciona al cuerpo una ventaja en la lucha contra la enfermedad en caso de que haya una exposición posterior al agente infeccioso. Las vacunas estaban basadas en virus inactivados o debilitados desde hace mucho tiempo, como son el caso de la vacuna del polio, el sarampión y la fiebre amarilla. Gracias al progreso de la biología molecular en las últimas décadas, se habían desarrollado otro tipo de vacunas basadas ya no en la totalidad del virus, sino en componentes virales individuales. En estos casos se utilizaban parte del código genético viral que modificaba las proteínas de la superficie del virus para que una vez insertadas en el cuerpo, estas proteínas estimulasen la formación de anticuerpos bloqueantes de los virus. Ejemplos de estas vacunas son la vacuna del virus de la hepatitis B y el virus del papiloma humano. También podríamos poner partes del código genético e insertarlas en lo que se llama un virus portador inofensivo o llamamos vector. Este método se utilizaba en vacunas como la del virus del ébola. Cuando se inyectan vacunas vectorizadas, la proteína seleccionada se produce en nuestras células, estimulando una respuesta inmune contra el virus que se pretende atacar. La producción de vacunas de virus completos, proteínas y vectores requiere grandes cantidades de cultivos celulares a gran escala. Este proceso es intensivo en recursos y eso limita mucho las posibilidades de la producción rápida de vacunas en respuesta a brotes epidémicos o pandemias. Por lo tanto, los investigadores han intentado durante mucho tiempo desarrollar tecnologías de vacunas que sean independientes de cultivos celulares, pero eso resultaba muy difícil. ¿Cómo hacer para introducir ni el virus ni la proteína, sino el código genético preciso, de manera de que las mismas células del paciente vacunado pudieran sintetizar las proteínas y generar el efecto antigénico necesario para producir los anticuerpos? No se sabía. En nuestras células, la información genética codificada en el ADN se transfiere al ARN mensajero, que es el que se utiliza como plantilla para producir las proteínas. Durante la década de 1980 se introdujeron métodos eficientes para producir ARN sin cultivos celulares. Esto lo llamábamos transcripción in vitro y este paso aceleró el desarrollo de aplicaciones de biología molecular en varios campos. Y también se despegaron las ideas de si se podía utilizar la tecnología del ARN mensajero con fines terapéuticos de vacunación, pero había grandes obstáculos. Se consideraba que el ARN mensajero transcrito in vitro no solamente era inestable, sino difícil de administrar. Requería de sofisticados sistemas de lípidos portadores para encapsular este ARN mensajero y mantenerlo estable. Además, el ARN mensajero producido in vitro provocaba severas reacciones inflamatorias. El entusiasmo por desarrollar esta tecnología de ARN mensajero para fines clínicos fue, por lo tanto, muy limitado. Estos obstáculos no desalentaron a la bioquímica húngara Katalin Karikó,
quien se dedicó a desarrollar los métodos para utilizar el ARN mensajero con fines terapéuticos. Ya para principios de la década de 1990, cuando ella era profesora adjunta de la Universidad de Pensilvania, se mantuvo fiel a su visión de hacer realidad que el ARN mensajero pudiese ser utilizado como terapia. En eso conoció la doctora Carinco en la universidad al inmunólogo Drew Weissman y formaron una excelente pareja. Él estaba interesado en las células dendríticas, que tienen funciones importantes en la vigilancia inmunitaria y en la activación de respuestas inmunes inducidas por las vacunas. Impulsados por estas nuevas ideas, pronto comenzaron una fructífera colaboración entre los dos, centrada en cómo los diferentes tipos de ARN mensajero interactuaban con el sistema inmunitario. Ella bioquímica y el inmunólogo. Carinco Weissman notaron que las células dendríticas del sistema inmunológico reconocen al ARN mensajero transcrito en vivo como una sustancia extraña, lo que conduce a su activación y a la liberación de moléculas señalizadoras de carácter inflamatorio. Y se preguntaron, ¿pero por qué el ARN mensajero transcrito in vitro era reconocido como extraño mientras el ARN mensajero de las células de mamíferos no provocaba la reacción inflamatoria? Carinco y Weissman se dieron cuenta de que algunas propiedades críticas había que existir que distinguieran entre un ARN y el otro. Los ARN contienen 4 bases nucleótidas abreviadas que son la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina, que encajan perfectamente con las del ADN, las 4 letras del código genético. Carinco y Weissman sabían que las bases del ARN de las células de mamíferos se modifican químicamente con frecuencia, mientras que el ARN mensajero transcrito in vitro no se modifica. Y se preguntaron si esa ausencia de las bases alteradas en el ARN transcrito in vitro podía ser la explicación de por qué los organismos rechazaban ese ARN mensajero en forma inflamatoria. Para investigar esto, produjeron diferentes variantes de ARN mensajero, cada una con alteraciones químicas únicas en sus bases, las cuales luego se las entregaron a las células dendríticas para ver si generaban una respuesta inflamatoria. Los resultados se redujeron bastante o casi por completo la reacción inflamatoria cuando se incluyeron estas modificaciones en las bases del ARN mensajero in vitro. Esto fue un cambio de paradigma en nuestra comprensión de cómo las células reconocen y responden a diferentes formas de ARN mensajero. Carinco y Weissman entendieron de inmediato que su descubrimiento tenía una profunda importancia en la utilización del ARN mensajero in vitro como terapia. Estos resultados fueron seminales en la publicación de un paper en el 2005, 15 años antes de la pandemia del COVID. En estudios posteriores, ya para el año 2008 y 2010, la pareja de investigadores mostraron que el ARN mensajero generado con modificaciones de sus bases nucleótidas aumentaba marcadamente la producción de proteína en comparación con el ARN no modificado y no generaba reacciones inflamatorias. El efecto se debía a la reducción en la activación de una enzima que regula la producción de proteínas. A través de sus descubrimientos de estas modificaciones de bases, se reducían tanto no solo las respuestas inflamatorias, sino que aumentaba la producción de proteínas producidas por este ARN mensajero. Ellos habían eliminado entonces los obstáculos críticos en el camino para la aplicación clínica del ARN mensajero in vitro. Las vacunas de ARN mensajero demostraron su potencial, comenzó a aumentar a partir del 2010. Ya varias empresas estaban trabajando en su desarrollo. Se investigaron vacunas contra el virus del Zika y el MERS-CoV, que es muy relacionado con el SARS-CoV-2, que es el virus que produjo el COVID. Después del brote de la pandemia del COVID-19, se desarrollaron con gran velocidad 2 vacunas de ARN mensajero modificadas con bases codificadas según las investigaciones de estos 2 científicos, las que permitieron codificar la proteína de la superficie del virus del SARS-CoV-2, causante del COVID. Se informaron de efectos protectores
en alrededor del 95% de las personas vacunadas y ambas vacunas fueron aprobadas para diciembre del 2020. La impresionante flexibilidad y velocidad con la que se pueden desarrollar las vacunas de ARN mensajero preparan el camino para utilizar la nueva plataforma también contra vacunas para otras enfermedades infecciosas. En el futuro podría también utilizarse para administrar proteínas terapéuticas y tratar algunos tipos de cáncer. También se introdujeron rápidamente varias otras vacunas del SARS-CoV-2 basadas en otras metodologías. En conjunto, se han administrado más de 12.000 millones de dosis de vacunas de COVID en todo el mundo. Las vacunas han salvado millones de vidas y prevenido enfermedades graves en muchas otras personas, permitiendo la reapertura de las sociedades y el retorno a las condiciones normales. A través de estos descubrimientos fundamentales sobre la importancia de las modificaciones de las bases de ARNM, los laureados del Nobel de este año contribuyeron críticamente al desarrollo transformador durante una de las mayores crisis de salud de nuestro tiempo. Así es que ya vemos entonces cómo estos dos científicos desde hace más de 20 años están trabajando en esto. No es como muchos piensan que esto lo hicieron a la carrera e inventaron eso de un día para otro. Se tenía un trabajo abonado desde hace varias décadas tratando de utilizar el ARN mensajero con fines terapéuticos y disminuir la tendencia inicial a desarrollar un rechazo inmunológico inflamatorio, y eso permitió entonces la utilización de estas modificaciones para producir las vacunas seguras y efectivas que hemos tenido en los últimos 2 años y que sirven para producir múltiples vacunas contra enfermedades y probablemente contra el cáncer en las próximas décadas. Así que esa es la razón por la cual el Comité Nobel decidió otorgar este año el Nobel de Medicina y Fisiología a estos dos notables científicos. Espero que esta información les haya sido de interés y muchas gracias por su atención. Hasta un próximo programa. Si les pareció esta información interesante, por favor activen las notificaciones, suscríbase a este canal y den un me gusta ahí, le dan la manito hacia arriba para demostrarme de una u otra manera que les interesa este tipo de informaciones. Gracias por su atención.